Capítulo 4. Revelaciones. El aire estaba tibio todavía cuando Daphne lanzó su pregunta con una voz serena pero cargada de intención. ¿Quién eres en realidad? Mike se quedó helado. Por un instante, el mundo pareció detenerse. No por magia, no aún, sino por el impacto emocional de esa pregunta. Buscó las palabras. Las esquivó. Su mente, tan veloz para la lógica y la estrategia, se vio atrapada entre la incredulidad y el desconcierto. Había subestimado a Neville. Y, sobre todo, había subestimado a Daphne. Tal vez, pensó con una mezcla de resignación y frustración, era esa arrogancia que tienen los adultos al tratar con niños, esa suposición de que no verán más allá de las máscaras. Claramente, se había equivocado. Cuando por fin iba a responder algo, una evasiva, una mentira piadosa, quizá una verdad a medias, los tres sintieron un escalofrío atravesarles la espina dorsal. El mundo a su alrededor comenzó a distorsionarse. Los colores se desvanecieron, como si fueran absorbidos por una sombra antigua. El bullicio de la fiesta se volvió eco lejano. El tiempo se desaceleró, cada movimiento tornándose espeso y pesado. Y entonces, apareció. La muerte. No surgió de entre las sombras, ni descendió de lo alto. Simplemente estuvo ahí, como si hubiera sido parte del escenario desde el principio y los ojos de los vivos solo ahora fueran capaces de verla. Su figura era alta, cubierta por una túnica oscura que parecía hecha del mismo vacío entre las estrellas. Su rostro era una máscara de hueso y sombra, y aún así, cuando sonrió, lo hizo con una familiaridad incómoda. Vaya, vaya, dijo con tono burlón. ¿Y yo que pensaba que los niños eran fáciles de engañar? Felicitaciones, señorita Greengrass, señor Longbottom. Muy pocos han visto lo que ustedes han visto. Neville tragó saliva con fuerza. Daphne no se movió ni un centímetro. Observaba con los ojos muy abiertos, pero sin rastro de miedo. Mike apretó los puños, sin dejar de mirar a la figura oscura. ¿Vienes por mí? ¿Ahora que me descubrieron? La muerte soltó una carcajada suave, casi elegante, como si la idea le divirtiera. Oh, no, no aún. Si eso te consuela, diré que estoy impresionado. No vine a arrastrarte a la otra orilla, sino a informar. Hubo detalles en nuestra primera charla que omití. Y ahora, con tu alma asentada al fin en tu nuevo recipiente, me pareció oportuno visitarte. Además, su mirada se deslizó hacia Daphne y Neville, estos dos resultaron ser mucho más útiles de lo que pensabas. Honremos esa perspicacia con la verdad. Mike los miró, tenso. Neville fruncía el ceño, como si no pudiera decidir si tenía miedo o estaba indignado. Daphne mantenía la expresión neutra, aunque sus ojos lo absorbían todo con una intensidad casi analítica. La muerte alzó una mano, y con un gesto suave, como quien narra una historia olvidada, comenzó. Harry Potter murió. Su alma cruzó conmigo. Pero este mundo lo necesitaba, y decidí que alguien más debería ocupar su lugar. Neville exhaló en voz alta, como si al fin una pieza faltante encajara en su cabeza. Entonces, ¿no es Harry? ¿Ni siquiera un poco? El cuerpo es de Harry, corrigió la muerte. Pero el alma es de otro. Él eligió esta carga. Y mientras viva, su deber será vivir como Harry, pero con la libertad de decidir qué caminos tomar, aunque el final de esto será el mismo. Daphne cruzó los brazos, intrigada. Sus pensamientos eran claros y fríos como el hielo. Aquello explicaba todo. Desde su llegada a Hogwarts, ella había observado a Harry con atención. No era por simple curiosidad. Era un ejercicio inculcado desde la infancia. Su padre le había enseñado a mirar más allá de lo obvio, a cuestionar, a observar con intención. Y Harry Potter era una anomalía andante. El héroe del mundo mágico, criado por muggles, ausente de toda educación mágica formal, falto de modales de sangre pura. No era arrogante, ni altivo. Era tímido, inseguro, torpe. No encajaba con los cuentos. No encajaba con nada. Y luego cambió. Durante las últimas semanas, Harry había adquirido una postura distinta. Había en su mirada un peso que no se ve en los niños. En la fiesta, se movía como alguien que ya había estado en muchas otras. Como alguien que sabía lo que se esperaba de él, y también cómo subvertirlo. Y ahora esta presencia, la muerte, le daba forma a todas sus sospechas. ¿Y qué caminos no puede cambiar? Preguntó Daphne, buscando entender los límites de esta verdad. La muerte la miró con una sonrisa hueca. Hay momentos en la historia que están anclados en el tiempo. Puntos de quiebre. Sucesos que deben ocurrir, aunque sus protagonistas, formas y consecuencias puedan variar. Puedes evitar una batalla, Mike, pero otra tomará su lugar. Puedes salvar a alguien, y perder a otro.
Mike asintió lentamente, comprendiendo el peso real de sus decisiones. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué esta charla? ¿Por qué tu alma ha dejado de luchar con el cuerpo? Finalmente, ha echado raíces. Y eso significa que el cuerpo empezará a cambiar. ¿Cambiar cómo? Preguntó Neville. El alma moldea la carne. No volverás a ser exactamente como eras, Mike. Pero el cuerpo de Harry empezará a adoptar ciertas características tuyas. Gestos, estructura, hasta el brillo de los ojos. Sutilmente, poco a poco. Lo suficiente para que quien te mire de cerca, note que ya no eres el mismo niño. La muerte miró a Neville y Daphne. Y por eso he venido también a dejarles un obsequio. Tocó el pecho de Daphne y luego el de Neville. Una brisa helada los recorrió, y ambos dieron un respingo. Desde ahora, como recompensa por ver más allá de las mentiras, ustedes verán la verdad. A los ojos del mundo, él seguirá siendo Harry Potter. Pero para ustedes dos, siempre será Mike. Su verdadera imagen, adaptada a esta edad, pero inconfundible. Y, por seguridad, sellaré estos recuerdos dentro de ustedes. Nadie podrá extraerlos. Ni un legeremante, ni un encantamiento, ni una maldición. Este secreto vivirá solo en ustedes tres. Neville parpadeó. Y eso es, bueno. La muerte rió suavemente. Eso depende de cómo usen la verdad. Algunos secretos son cargas, otros, escudos. Dependerá de ustedes convertir esta verdad en una herramienta de sabiduría o en una maldición. Y sin más, la figura se desvaneció como la niebla al sol. El color volvió al mundo. El bullicio de la fiesta retornó como un río liberado de una presa. Solo que, para esos tres, todo había cambiado. Mike respiró hondo. Sabía que esa noche marcaría el principio de una nueva etapa. Neville aún parecía procesarlo todo, y Daphne no le quitaba los ojos de encima. La música cesó. Las luces titilaron como si un viento invisible hubiese cruzado la gran sala. Por unos segundos, todo quedó en un silencio que parecía devorar el tiempo. Luego, como si nada hubiera pasado, el bullicio del cónclave volvió a tomar su lugar. Las risas, los pasos, los murmullos. Pero para tres personas, nada era igual. Mike, Daphne y Neville seguían de pie en el rincón apartado del jardín interior, donde la muerte acababa de desaparecer sin dejar más que el eco de sus últimas palabras. Una sensación extraña los envolvía, como si el aire mismo supiera que algo sagrado, o prohibido, había ocurrido. Daphne fue la primera en hablar, sus ojos clavados en Mike con una mezcla de incredulidad y temor. ¿Eso fue, la muerte? ¿La verdadera? Neville asintió con lentitud, aún con la piel de gallina. Lo sentí, como si todo dentro de mí se congelara. No creo que nadie más pudiera hacer eso. Entonces, continuó Daphne, mirando fijamente a Mike. ¿Es cierto lo que dijo? ¿No eres Harry Potter? Mike bajó la mirada por un instante. No había rabia ni defensa en su postura, solo el peso de una verdad que llevaba semanas cargando solo. Levantó la vista con decisión y habló con voz firme. No. No soy Harry Potter. Al menos, no el que ustedes conocieron. ¿Entonces quién eres? Preguntó Neville, su tono más de confusión que de reproche. Mike tomó aire profundamente. Me llamo Mike. Soy, o era, un estudiante en otro mundo. Uno sin magia. En mi mundo, el mundo mágico, es solo una historia. Hay libros, películas, todo sobre Harry Potter. Todo sobre ustedes. Pero ahí, Harry murió enfrentando a Quirrell en su primer año. Eligió irse con sus padres. Daphne y Neville intercambiaron una mirada de absoluto asombro. ¿Y la muerte te trajo aquí? ¿Por qué tú? Preguntó Daphne con seriedad. No lo sé con certeza. La muerte dijo que necesitaba a alguien para ocupar su lugar. Alguien que completara su destino. Acepté, aunque no entendía realmente en qué me estaba metiendo. Al despertar, estaba en el cuerpo de Harry. Sin recuerdos de él, pero con la carga de su nombre. Neville frunció el ceño. ¿Y te acercaste a mí, por qué? Mike bajó la vista de nuevo, apenado. Al principio fue estrategia. Sabía que Dumbledore no podría vigilarme tan de cerca si estaba contigo, bajo el cuidado de tu abuela. Quería alejarme del control de los adultos, y de los Dursley. Pensé que estar a tu lado me daría libertad. Neville cerró los puños, pero no habló. Mike levantó la mirada, decidido a terminar. Pero, eso fue al principio. Las semanas pasaron, y comencé a verte distinto. Ya no eras solo una vía de escape. Empecé a verte como un hermano. Nunca tuve uno, pero si lo hubiera tenido, habría querido que fuera como tú. Neville se quedó callado un momento, digiriendo esas palabras. Finalmente, asintió, con una expresión solemne.
Fuiste deshonesto, sí. Pero ya sospechaba que no eras el verdadero Harry. Realmente no me importo ya que no tenías malas intenciones y me diste cosas que nadie más me dio. Confianza. Respeto. Incluso mi abuela ha empezado a creer más en mí. Y eso vale más que tu mentira inicial. Supongo que también te he visto como un hermano mayor, Mike. Una tenue sonrisa asomó en los labios del joven. Mike le devolvió la sonrisa, aliviado. Daphne, que había estado observando todo en silencio, habló con tono perspicaz. Dijiste que querías huir del control de Dumbledore. ¿Por qué? ¿Qué sabes de él que nosotros no? Mike la miró con respeto. Sabía que no podía mentirle. Porque en mi mundo, todo esto ya pasó. Fue escrito. Contado. Pero no sé cuán fiel sea esa historia al mundo real. Y aunque tenga fragmentos de conocimiento, no quiero arriesgarme a cambiar cosas sin saber las consecuencias. En la historia, Dumbledore es un hombre con buenas intenciones, pero que sacrifica demasiado en nombre del bien común. Y yo no quiero ser una de sus piezas. Daphne se cruzó de brazos, aún analizando. Entonces, si somos parte de una historia, ¿tienes información sobre nosotros? Realmente no, ambos no aparecieron mucho, solo sé fragmentos de información, la mayor parte del tiempo solo estaban como personajes secundarios que aparecían en el fondo para rellenar la escena. Daphne frunció el ceño, al parecer Mike había tocado un fibra sensible con ese último comentario. ¿Y qué viene ahora? ¿Cuál es el próximo gran evento que no puede cambiar? Mike se puso serio. La Cámara de los Secretos se abrirá. Ese era el siguiente gran evento en la historia. Pensé que podría evitarlo desde el principio, pero, después de lo que dijo la muerte, que ciertos eventos son inevitables, aunque sus formas cambien, ya no estoy tan seguro. Lo único que sé es que debo estar preparado. Y para eso, necesito su ayuda. Los dos lo miraron sorprendidos. ¿Nuestra ayuda? Dijo Neville. Sí. Ahora que saben la verdad, ya no tengo que fingir. No soy capaz de hacer magia como Harry. Puedo sentir su poder, pero no tengo su conocimiento. Nunca aprendí magia. Todo lo que hago es ensayo y error. Muéstrame, pidió Daphne con firmeza. Mike levantó su varita, dudando, y murmuró. Lumos. Una chispa parpadeó en la punta de la varita, débil y temblorosa, antes de apagarse. Daphne entrecerró los ojos y tomó nota mental de lo que había visto. No es que no tengas magia, concluyó. Es la varita. La varita elige al mago. Y esa eligió a Harry, no a ti. Tal vez por eso tus hechizos salen tan torpes. No están en sintonía. ¿Y eso se puede arreglar? Preguntó Mike, esperanzado. De momento no, respondió Daphne. Tendrás que ir a comprar una. Cuando consigas una nueva puedo enseñarte los hechizos del primer año y algunos otros que conozco. No pienso ser un personaje de fondo en esta historia. No soy un personaje secundario que puedan dejar de lado. Neville asintió con determinación. Y yo estaré contigo, Mike. No dejaré que mi hermano pelee solo. Si vamos a enfrentar lo que venga, lo haremos juntos. En ese momento, se acercó Augusta Longbottom, impecable como siempre. Jóvenes, la fiesta aún no ha terminado, dijo Augusta Longbottom, acercándose con dignidad. Mike, Neville, deben continuar con sus rondas. Hay muchos invitados que aún no han tenido el placer de conocerlos. Daphne, como si hubiera encendido un interruptor interno, adoptó una postura perfectamente refinada, la de una dama de sangre pura. Señor Potter, dijo con voz melodiosa pero medida, me encantaría tener sesiones de estudio con usted. Le comentaré la idea a mi padre. Estoy segura de que le parecerá apropiado. Mike, entendiendo de inmediato la excusa velada, asintió con seriedad. Claro, señorita Greengrass. Estaré encantado de estudiar con usted. Con eso, el trío regresó al interior del salón, uniéndose nuevamente a la fiesta. Más tarde, durante la cena, las mesas nobles fueron reorganizadas. Mike se encontró sentado junto a Neville, Augusta y los Greengrass, junto a la familia Bones. El padre de Daphne, Lord Thomas Greengrass, un mago de presencia sobria y mirada inquisitiva, levantó su copa levemente y miró a Mike con una sonrisa aprobatoria. Mi hija me comentó sobre su intención de estudiar juntos, señor Potter. Me parece una idea excelente. Siempre es prudente que los jóvenes forjen alianzas, intelectuales, por supuesto, agregó con un tono ambiguo. Los adultos de las otras familias intercambiaron miradas discretas, sonriendo con complicidad. Augusta levantó levemente una ceja. Amelia Bones sonrió con una expresión de satisfacción tranquila. Mike notó cómo varios adultos intercambiaban miradas sugestivas y aprobatorias.
Algunos sonreían con una mezcla de sorpresa e interés político. Claro, todos creen que me interesa Daphne, pensó, incómodo. Quiso aclararlo. No es lo que parece, intentó decir. Lo de estudiar con la señorita Greengrass, quiero decir. No hay un interés de ese tipo. Oh, claro, claro, interrumpió Lord Greengrass con una sonrisa aún más marcada. Por supuesto, señor Potter. Nadie lo está sugiriendo. Exactamente, querido, agregó Augusta, ignorando por completo el intento de explicación. A tu edad, lo más importante es la educación y las buenas compañías. Mike se hundió en su asiento. Quería replicar, aclarar, explicar que para él, un adulto atrapado en el cuerpo de un niño, esa insinuación era más que incómoda. Era grotesca. Pero los adultos, con su típica arrogancia y superioridad, no lo dejaban hablar. Mike suspiró, resignado. Una parte de él sabía que era inútil luchar contra las percepciones de ese mundo. Los demás adultos asintieron con risitas diplomáticas. Mike se recostó un poco en la silla, atrapado en la absurda situación de parecer un joven interesado en cortejar, cuando en realidad lo único que quería era aprender a lanzar un buen lumos. Al día siguiente, la luz del sol entraba suavemente por los ventanales del comedor principal de la mansión Longbottom. Mike desayunaba con Neville y Augusta, disfrutando de una tranquila mañana tras la intensidad del cónclave. Había una sensación de calma en el aire, como si la casa misma respirara más lento. Debo decir, comentó Augusta mientras untaba mermelada en una tostada, que ambos estuvieron magníficos anoche. Sus modales fueron impecables, y su comportamiento, ejemplar. Estoy orgullosa de ustedes. Gracias, abuela, respondió Neville, algo sonrojado. Fue un evento único por así decirlo, añadió Mike, sonriendo con discreción. En ese momento, un pequeño elfo doméstico apareció en un suave pop. Hizo una reverencia profunda y anunció con voz aguda. Milady, el profesor Albus Dumbledore está en la entrada. Desea hablar con usted, si le es conveniente. Augusta alzó una ceja y dejó con calma la taza de té en su platillo. Hazlo pasar. Instantes después, el director de Hogwarts apareció en el umbral, vestido con una túnica lavanda adornada con pequeñas lunas bordadas. Sus ojos azules brillaban tras los lentes de media luna, y su sonrisa habitual parecía un poco más tensa de lo normal. Augusta, qué gusto verla. Muchachos, asintió cordialmente a Neville y Mike. Espero que no interrumpa. En absoluto, Albus, dijo Augusta, señalando un asiento. Tome asiento. ¿A qué debemos su visita? Dumbledore se sentó con elegancia medida, pero sus ojos no se apartaban de Mike. Imaginé que Harry aún estaría con sus parientes en Privet Drive. Esta mañana me informaron, por medios diversos, que está aquí, bajo su cuidado. Confieso que me sorprendió. Entonces debería hablar con su personal, Albus, replicó Augusta con tono educado pero firme. Harry llegó hace semanas. Como su tutora provisional, he actuado con total legalidad y en beneficio de su bienestar. Dumbledore inclinó levemente la cabeza. No pongo en duda su compromiso. Pero es importante recordar que mientras Harry viva con su tía, la sangre de su madre lo protege de ciertos peligros, protecciones que no pueden replicarse en ningún otro lugar. Mike intervino, con voz firme, pero sin agresividad. No necesito esa clase de protección si tengo que pagarla siendo tratado como basura. Con los Dursley no estaba seguro. Solo atrapado. El director lo observó con una mirada que mezclaba pesar y estudio. Lamento que tu experiencia haya sido así, Harry. Pero las amenazas no han desaparecido. Y sin embargo, Hogwarts también tiene amenazas, respondió Augusta con una sonrisa helada. Harry ha sido herido bajo su custodia. Aquí al menos come bien, duerme tranquilo, y nadie lo encierra en una alacena. Dumbledore pareció considerar sus palabras durante unos segundos. Luego, con un leve suspiro, se levantó. Confío en que todos buscamos lo mejor. Si necesitan algo, estaré disponible. Buen día, Augusta. Muchachos. Salió con su andar pausado, aunque su mente claramente seguía trabajando en múltiples niveles. Tras su partida, Mike soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Bueno, eso fue incómodo. Dumbledore rara vez viene sin tener algo más en mente, comentó Augusta mientras retomaba su desayuno. Pero esta vez no obtuvo lo que quería. Neville soltó una risita nerviosa. No puedo creer que mi abuela le hablara así al director. Tienes mucho que aprender aún, querido, dijo Augusta con una media sonrisa. Pero vas por buen camino. Durante la semana siguiente al cónclave de verano, la rutina comenzó a asentarse lentamente en la mansión Longbottom.
Las mañanas estaban dedicadas a las clases particulares con Andrómeda, quien alternaba con habilidad entre la historia mágica, política contemporánea, etiqueta social y teoría avanzada de hechicería. Aunque Mike aún se abstenía de intentar cualquier conjuro, en parte por prudencia, en parte por una verdad que seguía ocultando, participaba activamente en las discusiones, absorbiendo información con rapidez. Neville, por su parte, progresaba con paso constante, mostrando un creciente interés por los temas mágicos y políticos que antes le intimidaban. Incluso había demostrado una gran habilidad en pociones, parecía que su gran conocimiento en herbología era de mucha ayuda en la materia y como no tenía a un profesor que lo estuviera acosando, podía brillar con el apoyo adecuado. Las tardes eran para el cuerpo y la mente. Ambos chicos se ejercitaban en los jardines. Correr, levantar peso, entrenar reflejos. Mike había improvisado una rutina basada en lo que recordaba de su vida anterior. También compartían tiempo en la biblioteca, jugando algún juego mágico o leyendo juntos. A veces, Andrómeda se unía a ellos para corregir posturas, hacer preguntas sobre lo leído, o simplemente compartir una taza de té y alguna anécdota de sus años en Hogwarts. El cumpleaños de ambos, que eran el 30 y 31 de julio, fue celebrado en una tarde dorada de verano dentro del invernadero de la mansión. La decoración, obra de Andrómeda, flotaba con gracia entre plantas exóticas y flores encantadas. Un pastel de 3 pisos giraba lentamente en el aire, decorado con pequeños fuegos artificiales mágicos que explotaban en formas de dragones y escobas. Felicidades, muchachos. No todos los días se celebran vidas tan valiosas para el futuro de nuestra sociedad, dijo Augusta alzando su copa, con una expresión más cálida de lo habitual. Entre los invitados había algunos familiares cercanos y conocidos del mundo mágico. Mike se mantuvo discreto, disfrutando la comida y la compañía sin dejar de observar con atención cada gesto, cada conversación. Esa noche, ya en sus habitaciones, Neville se acercó con una expresión seria, pero sin tensión. Digo, Mike, ¿puedo preguntarte algo personal? Mike asintió, dejando el libro que leía sobre la mesa. ¿Cuándo es en realidad tu cumpleaños? ¿Y cuántos años tienes de verdad? Mike lo miró por un momento, valorando su honestidad. El 12 de abril. Y tengo 20 años. Neville simplemente asintió. No hizo más preguntas. No necesitaba respuestas completas para confiar en quien se había convertido en su amigo. En su hermano. Pocos días después llegó la carta de Hogwarts con la lista de útiles escolares para segundo año. Augusta, ocupada con sus deberes en el Wisengamot, encargó a Andrómeda que acompañara a los chicos al callejón Diagon. Mike sintió un leve cosquilleo en el estómago. Volver al mundo mágico, pero esta vez con una misión clara y una nueva perspectiva. La visita a Gringotts comenzó con el estruendo de los portones y la solemnidad de los duendes. Mike, aunque por dentro estaba inquieto, logró mantener una expresión serena. ¿Podrían ellos descubrir su secreto? ¿Sentirían que no era el verdadero Harry Potter? Pero no pasó nada extraño. Los duendes los condujeron con eficiencia, y el recorrido subterráneo en los vagones por los túneles de Gringotts le pareció tan divertido como inesperado. Esto es como una montaña rusa. Exclamó Mike, riendo mientras el vagón giraba bruscamente. Me alegra ver que esto te divierta, dijo Andrómeda, sonriendo desde el asiento opuesto. En la cámara acorazada de los Potter, Mike retiró una suma prudente de galeones y pidió convertir parte en libras mugles. Los duendes no mostraron reacción alguna más allá de su habitual semblante inescrutable. Mientras salían del banco, Mike se detuvo de pronto frente a la tienda de varitas. Andrómeda, creo que necesito una nueva varita. Esta no responde bien. Algo no encaja. Ella lo miró con atención. ¿Desde cuándo lo sientes? Tal vez desde que terminó el curso. No lo sé. Pero cada vez es más claro. Está bien. También quería que Neville considerara esa posibilidad, dijo, y juntos entraron a la tienda de Ollivander. El anciano los recibió con sus ojos plateados brillando tras el mostrador. Señor Longbottom sabía que vendrías tarde o temprano. La varita de tu padre te ha servido, pero no es la correcta. Nunca habrías alcanzado tu verdadero potencial con ella. Tras varios intentos, chispazos y explosiones, Neville fue elegido por una varita de roble inglés con núcleo de unicornio, 11 pulgadas, firme y bien equilibrada. Su sonrisa al sentir la conexión fue evidente. Luego fue el turno de Mike. Cuando Ollivander examinó su varita actual, frunció el ceño. Curioso, muy curioso. Esta varita no te reconoce. Es como si no fueras su dueño en absoluto. He cambiado mucho este año, dijo Mike con una sonrisa ambigua.
Ollivander lo observó con detenimiento, pero no insistió. Los eventos traumáticos pueden causar desconexiones. Veamos qué te elige ahora. Finalmente, una varita de madera de castaño, núcleo de pluma de fénix, 12 pulgadas y media, de flexibilidad inigualable, lo eligió. Mike sintió una ola cálida recorrer su brazo y supo, sin lugar a dudas, que esa varita era suya. Una varita poco común y muy poderosa en las manos correctas, comentó Ollivander con un leve asentimiento. Después de salir, Mike caminó en silencio unos pasos, con la caja en sus manos. ¿Cómo te sientes?, preguntó Andrómeda. Como si algo encajara al fin, respondió él. Y aunque no lo dijo, por primera vez desde que había llegado a este mundo, sintió una chispa de esperanza mágica dentro de sí. En Flourish and Bloods, compraron los libros del curso, pero Mike añadió algunos volúmenes extra por su cuenta. Teoría de duelo y defensa mágica para principiantes. Andrómeda arqueó una ceja. ¿Esperas derrotar a otro señor oscuro? Solo quiero estar preparado para lo que venga, dijo con calma. Ya de regreso al mundo Mugle, Mike insistió en pasar por algunas tiendas comunes. Andrómeda accedió, intrigada. Allí, Mike eligió ropa cómoda y moderna. Camisas, jeans, zapatillas. Nada que destacara en exceso, pero que se ajustara a su estilo real. También compró una cuerda para saltar, pesas ajustables y un saco de boxeo plegable. ¿Te estás entrenando para ser auroro boxeador?, preguntó Andrómeda con una sonrisa divertida. Para ser yo mismo, respondió él, sin perder la sonrisa. Ella lo observó un momento más largo de lo habitual, y asintió. Eres un joven extraño, Harry Potter, pero creo que el mundo necesita un poco más de eso. Esa noche, Andrómeda y Augusta les dieron espacio a los chicos para una sesión de estudio práctica, como se había acordado con Daphne Greengrass tras el cónclave. La sala de estudio de la mansión era cálida y silenciosa, con muebles de madera oscura, paredes cubiertas de libros y retratos que murmuraban entre ellos desde las alturas. Velas flotantes daban una luz dorada que oscilaba con suavidad. Mike se sentía más nervioso que de costumbre. No por la presencia de Daphne, que estaba impecablemente sentada, con sus apuntes ordenados con precisión, ni por Neville, que hojeaba un libro básico de hechizos, sino porque era la primera vez que intentaría magia desde que obtuvo su nueva varita. ¿Estás listo?, preguntó Neville, sonriendo con ánimo. Mike asintió. Sostuvo la varita frente a sí, apuntando a una pequeña lámpara apagada sobre la mesa. Lumos, pronunció con claridad. La punta de la varita se encendió con una luz blanca y firme, estable como una linterna mágica. Neville aplaudió con entusiasmo. Eso fue brillante, literalmente, exclamó. Daphne lo miró con una ceja ligeramente alzada. Nada mal. Esa fue una ejecución limpia. ¿Te sientes diferente con esta varita?, Mike asintió, aún observando la luz en la punta. Sí, es como si fluyera. Como si ahora la magia no tuviera que forzarla. La varita correcta hace la diferencia, comentó Daphne mientras se acomodaba para sacar su propia. Pero la intención lo es todo. Durante la siguiente hora, repasaron algunos de los hechizos fundamentales del primer año. Neville tomó el rol de instructor informal, guiándolo con paciencia mientras Daphne lo corregía con precisión. Alomor abrió una caja encantada, Nox apagó la luz con suavidad, y Wingardium Leviosa bueno, casi hace volar el escritorio. Levanta la muñeca, no el brazo entero, indicó Daphne, atrapando a tiempo un libro flotante que se dirigía hacia un jarrón. Ups, rió Mike, bajando la varita. Al menos no explotó. Todavía, añadió Neville con una sonrisa cómplice. Entre hechizo y hechizo, surgieron momentos de ligereza. Al final de la sesión, el ambiente se había tornado cómodo y hasta amistoso. Los tres se relajaron con una taza de té que un elfo doméstico había dejado sin que se dieran cuenta. No está mal para un repaso, comentó Daphne, observándolo con cierto interés. Podríamos hacer esto más seguido si prometes no volar nada. Prometo intentarlo, dijo Mike, levantando su taza a modo de brindis. Neville rió. De aquí a septiembre vas a ser un experto. Fin del capítulo. Capítulo 5. El fin del verano. Los días en Longbottom Manor transcurrieron bajo una rutina tranquila pero productiva. Después de su primera sesión formal con Daphne Greengrass, Mike, Neville y ella establecieron una rutina constante de estudio durante todo agosto. Las mañanas solían dedicarse a repasar teoría mágica, con Daphne guiando las sesiones con una calma meticulosa y un juicio afinado. Mike, que ya había leído los apuntes perfectos de Hermione, absorbía la información con rapidez, pero fue en las sesiones prácticas donde realmente comenzó a florecer.
Muy bien, intenta otra vez, dijo Daphne, mientras lo observaba con sus ojos gélidos pero atentos. Mike alzó su varita, su nueva varita, aquella que por fin respondía con naturalidad. Lumos. Dijo con firmeza, y la punta de la varita se iluminó con una luz clara y constante. Neville aplaudió con una sonrisa. Eso es. Lumos perfecto. Tarde o temprano tenía que pasar, añadió Daphne, aunque una leve inclinación en sus labios traicionó su orgullo por el progreso de Mike. El trío pasaba las tardes alternando entre prácticas de hechizos, lecturas conjuntas y caminatas en los terrenos de la propiedad. Cada tanto, Neville soltaba una observación hilarante, y en uno de esos momentos de claridad y energía, soltó algo que encendió alarmas en la mente de Mike. Oigan, ¿ya practicamos vuelo? Porque Harry es buscador del equipo de Quidditch de Gryffindor y. Tú, Mike, ¿nunca te has subido a una escoba, o sí? Mike se quedó quieto. No. Nunca. Neville y Daphne se miraron. Neville sonrió con picardía. Pues eso lo arreglamos esta tarde. Esa misma tarde, salieron al campo trasero donde se guardaban unas escobas de repuesto. Mike las miró con desconfianza. Nada en su estructura parecía cumplir con las leyes de la física. Esto no tiene sentido, murmuró, examinando una. ¿Dónde está el centro de gravedad? ¿Cómo mantiene el equilibrio? ¿Qué tipo de sustentación? Confía en la magia, no en la física, dijo Daphne con tono seco, aunque levemente divertida. Montar por primera vez fue un desastre. Mike se despegó unos centímetros del suelo y casi cae de espaldas. Daphne fue paciente, explicando cada paso, mientras corregía su postura con precisión. Mike sudaba más de vergüenza que de esfuerzo, hasta que finalmente logró alzar el vuelo con algo más de estabilidad. Y en algún momento, el miedo se disolvió. Volaba. El viento en la cara, la velocidad creciente, la sensación de libertad era como conducir una motocicleta a toda velocidad, sin asfalto ni límites. Esto es increíble. Gritó Mike mientras pasaba junto a ellos. Ahora intenta una curva cerrada. Gritó Neville desde abajo. La escoba respondió, torpe pero obediente. Mike se rió, y por un momento se sintió verdaderamente en casa. La práctica se convirtió en rutina. Cada semana, dedicaban una tarde al vuelo, y mientras tanto, también repasaban las reglas del Quidditch. Mike absorbía todo como una esponja, determinado a que nadie en Hogwarts sospechara de su falta de experiencia. Una noche, mientras revisaba unos apuntes en su habitación, algo lo despertó. Un crujido, un susurro. Al volverse, se encontró cara a cara con unos enormes ojos verdes y una criatura de aspecto delgado y orejas de murciélago. Harry Potter no debe regresar a Hogwarts. Chilló Dobby. Mike lo observó sin sorpresa. Ya sabía que este momento llegaría. Escucha, sé a lo que te refieres, pero puedo manejarlo. No tienes por qué preocuparte. No. No. Es muy peligroso. Debe quedarse lejos. Insistió Dobby, agitando sus largos dedos, desesperado. No te preocupes, lo tengo todo controlado, Dobby no puede permitirlo. Y antes de que Mike pudiera seguir hablando, el elfo desapareció con un chasquido. Mike se quedó sentado un rato, mirando el lugar donde Dobby había estado. Elfo testarudo, espero que no cause problemas después. Así transcurrió la mayor parte de agosto. Estudios, prácticas mágicas, vuelos en escoba y una extraña pero creciente confianza. Hasta que, 2 semanas antes del regreso a Hogwarts, el director Albus Dumbledore apareció nuevamente en Longbottom Manor. La mañana en que Dumbledore regresó a la mansión Longbottom se desarrolló bajo una quietud inusual, como si la misma casa percibiera que algo importante estaba por acontecer. El director llegó acompañado únicamente de su bastón y esa mirada insondable que parecía ver más de lo que revelaba. Augusta lo recibió en su despacho privado, y aunque la conversación se mantuvo a puerta cerrada, no pasó mucho tiempo antes de que emergieran, uno con su habitual serenidad, la otra con el ceño fruncido y la mandíbula tensa. El profesor insiste en que pases la última semana de vacaciones con los Weasley, le informó Augusta a Mike sin rodeos, pero con un deje de resignación. Luego añadió en voz baja, mientras se giraba hacia Andrómeda. No confío en ese hombre y no sé qué está planeando, pero esto tal vez no sea tan mala idea. Mike asintió. No tenía ninguna objeción. De hecho, la propuesta le parecía más que conveniente. Había desarrollado una genuina curiosidad por la familia Weasley, cuyas historias y reputación los pintaban como cálidos, unidos y con un fuerte sentido del bien. Además, existía una razón más táctica para aceptar.
Si los Weasley aún no habían hecho sus compras escolares, podría acompañarlos al callejón Diagon y aprovechar la oportunidad para quitarle el diario a Ginny antes de que causara estragos. Los días siguientes transcurrieron con tranquilidad en la mansión. Las sesiones de estudio con Daphne y Neville continuaron. Aunque Daphne mantenía su compostura habitual, su actitud se había suavizado. Sonreía en ocasiones y permitía que algunas bromas leves de Mike o Neville se quedaran en el aire sin desaprobación. Cuando estaban los tres solos, ambos jóvenes lo llamaban por su verdadero nombre, Mike, en una muestra de la confianza íntima que habían ido forjando en ese verano tan particular. Neville, cada vez más seguro de sí mismo, era ahora una presencia vital en el trío. Mostraba iniciativa en los entrenamientos y se ofrecía para repasar teoría, incluso en temas donde antes parecía sentirse inseguro. Andrómeda, por su parte, mantenía una guía paciente pero firme. Se notaba que se había encariñado con sus dos pupilos, y aunque no sabía la verdad sobre Mike, se mostraba protectora con él, aunque eso no le impedía burlarse de él en cada práctica que hacían de los diferentes transportes mágicos para que al menos Mike no vomitara cada que usaba uno. El día del viaje llegó con cielos despejados y un aire fresco que anunciaba el inminente final del verano. El traslador que los llevaría a la madriguera era una vieja tetera de porcelana con flores azules, encantada con precisión por el propio Arthur Weasley. Al tomarla, Mike sintió ese familiar tirón en el ombligo, seguido de un remolino de colores y el golpe repentino de sus pies al aterrizar sobre un jardín cubierto de césped mal podado. La práctica dio sus frutos ya que, aunque después de aterrizar perdió el equilibrio y tropezó, al menos las náuseas eran inexistentes. Frente a él se alzaba la madriguera. Una casa alta y desordenada, con tejados inclinados en ángulos improbables y una sensación general de calidez viviente. Molly Weasley salió a recibirlos con los brazos abiertos y una sonrisa que se extendía de oreja a oreja. Harry, querido. Neville. Bienvenidos, bienvenidos. Pasad, la cena está casi lista. Arthur apareció poco después, saludándolos con entusiasmo. Al ver el interés genuino de Mike por todo lo que le rodeaba, no tardó en lanzarse en una conversación animada sobre artefactos muggles. La casa era un torbellino de risas, olores a estofado y sonidos de pasos corriendo por escaleras crujientes. Fred y George no tardaron en incluir a los recién llegados en uno de sus juegos explosivos, mientras Ron se encargaba de las presentaciones más formales. Ginny, tímida y claramente impresionada, apenas pudo saludar a Mike sin sonrojarse. Durante los días siguientes, las actividades fueron tan variadas como animadas. Partidas de ajedrez mágico, competencias de Blood Jersey hasta una improvisada obra de teatro de los gemelos mantuvieron a todos ocupados. Neville se integró con naturalidad, dejando atrás la sombra de inseguridad del curso pasado. Se reía con facilidad, compartía anécdotas y no dudaba en defender su punto de vista cuando los gemelos lo provocaban. Una tarde, mientras el resto de la familia se entretenía con una carrera de escobas, Mike notó a Arthur en el cobertizo, inclinado sobre el motor de su famoso coche volador. Movido por la curiosidad, y por una nostalgia inesperada, se acercó. ¿Puedo ayudar?, preguntó, observando cómo Arthur forcejeaba con una bujía que no encajaba correctamente. Ah, encantado, encantado, respondió el patriarca con los ojos brillantes. Me encantaría saber cómo lo harías tú, los muggles sois verdaderos artistas con estas cosas. Mike se inclinó junto a él, analizó el sistema y comenzó a hablar de carburadores, transmisiones y flujo de combustible. Arthur lo miraba fascinado, como si le estuvieran revelando los secretos de un antiguo arte perdido. Tras reparar juntos una falla importante, Arthur decidió mostrarle el sistema de vuelo encantado del coche. Convencido de que Mike entendería todo como si fuera algo común, le ofreció los mandos. ¿Por qué no lo conduces un rato? Estoy seguro de que puedes hacerlo. Mike aceptó sin dudar. En cuanto tomó el volante, algo familiar se activó en su interior. El zumbido del motor, el movimiento bajo sus manos, el rugido al despegar, todo le recordaba a las carreras de motos, a las autopistas nocturnas y al vértigo de las velocidades prohibidas. Cuando el coche se elevó con suavidad sobre el bosque, una carcajada le brotó desde el pecho. Se sentía vivo, completo, como si la magia y la mecánica se hubieran fundido en una sola experiencia. La madriguera no era solo un refugio acogedor. Era un recordatorio de que aún existía un puente entre el mundo que había perdido y el que ahora debía proteger. Una mañana clara y bulliciosa anunció la visita de la familia Weasley al callejón Diagon. Molly, siempre diligente y cariñosa, organizó con esmero cada detalle de la salida familiar.
Se aseguró de que todos los niños tuvieran sus listas de materiales escolares y el cabello peinado, aunque esto último fue una batalla perdida con los gemelos y Ron. Mike y Neville, a pesar de haber completado ya sus propias compras semanas antes, aceptaron encantados acompañarlos. Mike, en particular, había estado esperando esta oportunidad con disimulado interés. Vestido con ropa mugle, una camisa oscura arremangada, junto con unos jeans deslavados, no desentonaba del todo, pero sí llamaba la atención entre túnicas y sombreros puntiagudos. Se sentía más cómodo en ese atuendo, era un pequeño fragmento de su mundo en medio de la magia. El viaje comenzó con la Red Flu. A pesar de haberla usado ya varias veces, Mike aún no se acostumbraba a la sensación de ser arrastrado por un remolino de cenizas verdes. Emergiendo de la chimenea de Gringotts, tropezó y casi cayó de rodillas, lo que provocó una carcajada abierta de parte de Neville. Te juro que algún día lo dominaré, refunfuñó Mike, sacudiéndose el polvo de los hombros mientras sonreía. Y ese día, las chimeneas dejarán de existir, replicó Neville entre risas. El callejón Diagon hervía de vida. Vendedores ambulantes ofrecían plumas autocaligrafiantes, ranas de chocolate gigantes, pociones brillantes en frascos delicados. El bullicio era contagioso, y Mike, aunque aún abrumado por el exceso de estímulos, no pudo evitar disfrutar del caos encantador. Mientras la familia se dividía para atender los distintos encargos, Arthur Weasley se detuvo frente a una tienda donde se exhibían artefactos mugles encantados. El rostro de Arthur brillaba con una fascinación casi infantil. Mike se detuvo junto a él, comentando entre risas las absurdas modificaciones mágicas que convertían un sencillo secador de cabello en un lanzallamas. Fue entonces cuando un grito agudo rompió la conversación. Es Gilderoy Lockhart. La voz chillona de una bruja emocionada llamó la atención de todos. Frente a Flourish and Blotts, una multitud se arremolinaba alrededor de una plataforma improvisada. Gilderoy Lockhart, perfectamente vestido con túnica celeste, melena dorada peinada hacia atrás y una sonrisa que podría cegar al sol, firmaba libros con una pluma de pavo real. Vamos, Ginny, acércate, dijo Molly emocionada, empujando a su hija hacia la fila para firmas. Ginny, nerviosa, sostenía su caldero lleno de libros contra el pecho. Mike se mantenía a cierta distancia, observando con atención la escena. Su mirada se desvió al detectar a Lucius Malfoy, elegante, distante, caminando con parsimonia por entre los estantes. El patriarca de los Malfoy se acercó a Ginny justo cuando ésta recibía su libro firmado, con una sonrisa falsa y palabras aparentemente amables. Con un movimiento discreto, deslizó un libro viejo y raído dentro del caldero de la niña. Mike no lo pensó. Avanzó por entre la multitud fingiendo tropezar, estiró la mano hacia el caldero de Ginny para evitar que se cayera y en un instante hábil, cambió el libro por otro similar que había tomado del estante. El diario ahora estaba en sus manos, envuelto en la manga de su chaqueta mientras Ginny ni siquiera notaba el intercambio. Mientras tanto, Lockhart lo había divisado. Su sonrisa se amplió aún más y señaló hacia Mike. «Ah, Harry Potter», exclamó teatralmente. «No esperaba verte aquí. Un honor, como siempre». La multitud giró a mirarlo. Mike sintió una punzada incómoda, pero puso su mejor cara de niño confundido. Lockhart lo rodeó con un brazo y posó junto a él para una foto. Le firmó toda una colección de libros que no pidió y soltó algunas frases sobre su futuro brillante, su cicatriz, y la importancia de la fama. «Recuerda, Harry, la fama es una amiga exigente», le susurró con tono grandilocuente antes de soltarlo. Mike se apartó lo más rápido que pudo, sonriendo por fuera, tenso por dentro. Apretó el libro oculto bajo su chaqueta y caminó hacia un rincón más tranquilo de la librería. Nadie había notado el intercambio. El diario estaba a salvo. Tal vez sí puedo cambiar las cosas, pensó, mientras una extraña sensación de triunfo le llenaba el pecho. La familia se reunió de nuevo, revisaron sus compras, y emprendieron el camino de regreso a la madriguera entre risas, quejas por la firma de Lockhart y comparaciones de libros. Ginny no notó nada extraño. Mike escondió el diario esa noche en un compartimiento de su baúl, envuelto cuidadosamente. El día de regreso a Hogwarts comenzó en la madriguera con una mañana más caótica de lo habitual. La señora Weasley había preparado un desayuno abundante para todos, pero entre las despedidas, las prisas de última hora y los gemelos Weasley jugando bromas, el tiempo se les escapó como arena entre los dedos. Mike, acostumbrado a la precisión y la disciplina, intentó mantener la calma, pero el bullicio de los Weasley era como una tormenta desatada.
Aún así, no podía evitar disfrutar del ambiente cálido y familiar que tanto contrastaba con la fría casa de los Longbottom. A pesar de los múltiples recordatorios de Molly para que salieran con tiempo, terminaron saliendo más tarde de lo planeado. El grupo se dividió en dos. Arthur, Molly, Hindley, los gemelos y Perky partieron primero con sus pertenencias, mientras Ron, Neville y Mike ayudarían con las jaulas y maletas restantes. Cuando finalmente llegaron a la estación, el andén 9¾ ya se encontraba lleno de estudiantes abordando el tren. Con las manos ocupadas y el tiempo en su contra, los tres chicos corrieron hacia la barrera mágica. Pero justo cuando Mike, que iba primero, intentó atravesarla, fue repelido con fuerza. Dio un paso atrás, confundido, y volvió a intentarlo. Nada. ¿Qué pasa?, preguntó Ron, jadeando por el esfuerzo. No se puede, respondió Mike, tocando el muro con la palma abierta. Luego frunció el ceño, comprendiendo de inmediato. Toby. Tiene que ser él. Está intentando evitar que yo regrese a Hogwarts. El elfo doméstico. ¿El que te visitó hace unas semanas?, exclamó Neville, desesperado. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Ron, visiblemente preocupado. Mike apretó los labios, pensativo, y al cabo de unos segundos dijo con resolución. Vamos a usar el coche volador. ¿Estás seguro?, preguntó Ron, su voz oscilando entre miedo y emoción. No tenemos muchas opciones, añadió Mike, ya caminando hacia el aparcamiento cercano donde sabían que Arthur Weasley había dejado el Ford Anglia Encantado. Tras una breve discusión en la que Ron quiso manejar, Mike terminó convenciendo a ambos con firmeza. Él conocía más sobre conducción muggle y no podían arriesgarse a un accidente. Con rapidez, activaron el modo sigilo del coche, una mejora que Arthur había añadido recientemente. La pintura del coche pareció disolverse en el aire, tornándose invisible salvo por un leve zumbido cuando el motor mágico se activó. Esto podría durar entre 8 y 9 horas, murmuró Neville mientras despegaban, recordando que el trayecto desde Londres hasta Hogsmeade cruzaba gran parte del país. ¿8 horas? Voy a lamentar esto, repitió Mike con horror. Relájate. No hay tráfico en el cielo, dijo Ron, mientras sonreía pícaramente. Neville, sentado en el asiento trasero junto a las jaulas, buscó pluma y pergamino. Escribiré una carta al señor Weasley, anunció. No quiero que piense que lo robamos. Buena idea. Dásela a Edwige, dijo Mike, lanzando una mirada de reojo al burro blanco que dormía plácidamente en su jaula. Durante las primeras horas, el viaje transcurrió con tranquilidad. Mike mantuvo una velocidad estable mientras charlaban y escuchaban música en un viejo reproductor de casetes que había comprado durante el verano. Había conseguido que Andromeda lo ayudara a adaptar un pequeño encantamiento para que los casetes funcionaran con energía mágica, y aunque la calidad del sonido no era perfecta, bastaba. ¿Qué es esto?, preguntó Ron, cuando una canción de Queen comenzó a sonar. Another One Bites the Dust. Es clásica, respondió Mike, sonriendo mientras tarareaba. Neville, curioso, escuchaba en silencio mientras miraba por la ventana al vasto paisaje británico debajo de ellos. A mitad del trayecto, el hambre comenzó a apretar. Mike, decidido a encontrar una solución, bajó la altitud del coche y comenzó a bordear el tren buscando algún rostro conocido. Finalmente, distinguió a Daphne Greengrass sentada cerca de una ventana junto a Theodore Nott, Tracey Davis y otro par de Slytherins. Con cuidado, bajó la ventanilla del conductor, desactivando brevemente el sigilo en esa sección. El viento entró con fuerza y todos dentro del compartimiento notaron su rostro al instante. Daphne lo miró con expresión impasible, aunque alzó ligeramente una ceja. ¿Disfrutas buscándote problemas, Potter?, preguntó con su usual tono mordaz. Los problemas me encuentran, no al revés, respondió Mike, con una sonrisa socarrona. Luego bajó un poco la voz, manteniéndose sereno pero directo. La barrera estaba sellada. No pudimos entrar. Esta era nuestra única opción para llegar. Los demás Slytherins lo observaron sin mucha sorpresa. A fin de cuentas, que el niño que vivió viajara en un coche volador era solo otro rumor más para su leyenda. ¿Puedes hacernos un favor?, continuó Mike. Necesitamos algo de comer. ¿Podrías comprarnos algunos dulces del carrito? Daphne dudó unos segundos, luego se giró hacia Tracey, le susurró algo y tomó los galeones que Mike le extendía por la ventana. Unos minutos después, regresó con una pequeña bolsa llena de pasteles de caldero, ranas de chocolate y empanadas. Gracias, señorita Greengrass, dijo Mike con sinceridad. No lo hagas costumbre, respondió ella con frialdad, aunque sus ojos brillaron un instante con algo más que indiferencia.
El coche retomó su invisibilidad y se alejó del tren, con sus 3 pasajeros masticando alegremente mientras el reproductor seguía sonando, ahora con una canción de The Beatles. Volaban sobre campos verdes, colinas y ríos mientras las horas se deslizaban. Cuando regresemos a casa, esto va a ser una historia para contar, murmuró Neville con una sonrisa tímida. Mike, aún concentrado en el volante, sonrió también. Sabía que, en el fondo de su corazón disfrutaba de todo esto. Podía vivir grandes aventuras en este mundo en comparación con su anterior vida más mundana. Y ese sentimiento lo estaba haciendo más imprudente. El viaje aéreo hacia Hogwarts continuó sin incidentes durante la mayor parte del trayecto hasta que el castillo apareció en el horizonte. Ahí está, dijo Ron, asomándose con emoción por la ventana. Neville suspiró aliviado, mientras Mike ajustaba los controles encantados del volante y reducía altura con suavidad. El lago negro centelleaba a lo lejos, y las torres del castillo se alzaban imponentes como guardianes del conocimiento. Pero justo cuando descendían hacia el bosque cercano, el coche empezó a sacudirse bruscamente. ¿Qué mierda?, gruñó Mike, apretando el volante. ¿Está temblando?, preguntó Neville, sujetándose al asiento. Un crujido metálico resonó desde el capó. Luego, el coche dio una sacudida violenta hacia un lado. Uno de los baúles, el de Mike, se deslizó por el maletero y, con un golpe seco, la tapa se abrió parcialmente. Varios objetos salieron disparados al aire. Ropa, libros, plumas, incluso una forma rectangular envuelta en tela rebotó sobre la puerta y cayó al vacío. ¡Puta madre!, gritó Mike. El coche comenzó a perder altura de forma peligrosa, inclinándose hacia la izquierda. Los encantamientos parecían ceder, y una nube de humo brotó del motor delantero. Vamos niña, no me falles ahora. Mike golpeó el tablero, luego agarró el volante con ambas manos. Sus reflejos, pulidos por años en su vida anterior al volante, se activaron por puro instinto. Pisó el pedal mágico con precisión y tiró hacia atrás del freno de mano encantado. El coche viró, giró en el aire, y luego descendió bruscamente en espiral. Aguanta, 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 murmuraba entre dientes. Logró estabilizar el vehículo lo justo para un aterrizaje forzoso pero controlado, que terminó con el coche estrellándose contra un matorral grande a pocos metros de la cabaña de Hagrid. El impacto fue fuerte, pero no catastrófico. El coche rebotó una vez y quedó detenido, humeante pero entero, con la puerta delantera colgando de un solo gozne. Neville jadeaba. Ron había cerrado los ojos al final y se los cubría con las manos. ¿Estamos vivos?, preguntó. Sí, respondió Mike con tono seco, mientras se desabrochaba. Y todavía tengo licencia para este tipo de milagros, dijo mientras soltaba una risita nerviosa mientras la adrenalina salía de su cuerpo. Salieron tambaleándose del coche mientras este comenzaba a emitir pequeños chirridos mágicos, como si protestara por el maltrato. Mike se giró hacia el coche y se acercó con pasos apresurados. La carrocería estaba abollada, la pintura rayada, y uno de los faros colgaba como un ojo malherido. Se agachó y posó una mano en el capó con cuidado. Lo siento, niña, dijo con una voz suave, casi paternal. Sé que fue rudo. Papá te va a arreglar, ¿sí? Te voy a dejar como nueva. Te lo prometo. Le acarició el borde del parabrisas roto con ternura. ¿Está hablándole al coche?, murmuró Neville, alzando una ceja. Esto se está poniendo raro, añadió Ron. ¿Estás bien, Harry? ¿Necesitas un abrazo o una caja de herramientas? Mike les lanzó una mirada rápida, pero no respondió. Estaba demasiado concentrado revisando el daño y murmurando promesas de reparación. De pronto, una voz profunda y familiar retumbó desde la cabaña cercana. ¿Qué fue todo ese escándalo? Era Hagrid. Salió con rapidez, ajustándose su abrigo de piel, y se detuvo en seco al ver a los 3 chicos y el coche volador humeante encajado entre los arbustos. ¿Pero qué en el nombre de Merlín?, dijo, acercándose con pasos pesados. Ron y Neville bajaron la mirada con vergüenza, mientras Mike se incorporaba. Hola, Hagrid, dijo con una sonrisa algo culpable. ¿Podemos explicarlo? Hagrid se cruzó de brazos y los miró de arriba a abajo. Más les vale. Mike dio una versión rápida de los eventos, omitiendo algunos detalles pero dejando claro que habían tomado el coche por necesidad y no por travesura. Hagrid escuchó con atención, aunque una sonrisa se iba formando poco a poco bajo su tupida barba. Vaya par, esto me recuerda a las locuras que hacía tu padre y sus amigos en sus días de escuela. Volando en cacharros encantados por los cielos. Rió con fuerza. Está bien, está bien. Dejad el coche aquí, yo me encargo de ocultarlo un poco hasta que podáis arreglarlo.
Pero que no vuelva a volar sin permiso, ¿eh? Gracias, Hagrid, dijo Mike con sincero alivio. Ahora idos ya, que tengo que bajar a la estación a recibir a los nuevos, dijo, dándoles una palmada en la espalda que casi los tira al suelo. Los tres chicos comenzaron a caminar en dirección al castillo. Mike echó un último vistazo al coche, todavía soltando un quejido metálico, y asintió con decisión. En el camino los chicos recogían las pocas cosas visibles que se habían caído del baúl de Mike. Una vez que juntaron todo lo que podían encontrar, regresaron los objetos al baúl. Estaba volcado, la cerradura rota. Empezó a guardar y acomodar lo que podía. Sus libros de magia, algunas mudas de ropa, su caja de plumas y tinta. Parte de su uniforme estaba cubierto de barro, pero aún servía. Luego se detuvo. Frunció el ceño, rebuscando de forma más ansiosa. No, murmuró. Revisó el interior del baúl, los bolsillos laterales, debajo del forro encantado que había instalado para ocultar cosas importantes. Pero no estaba. El diario negro de Tom Riddle había desaparecido. Su rostro palideció. Un escalofrío le recorrió la espalda. Tenía que estar aquí, dijo en voz baja. Ron se acercó, confuso. ¿Perdiste algo importante? Mike no respondió de inmediato. En su mente resonaban las palabras de la muerte, pronunciadas con aquella cadencia pesada que se quedaba adherida al alma. Algunos eventos están atados al destino con cuerdas invisibles. Aunque intentes evitarlos encontrarán la forma de suceder, sintió un nudo formarse en el estómago. Mierda, susurró. Si alguien encontraba ese diario, cualquier estudiante, incluso un curioso de primer año, tendría acceso directo a la mente fragmentada de Voldemort. Y él ya no tenía la ventaja de saber dónde estaba. Ya no podría decidir cuándo y cómo neutralizar esa amenaza. Neville se le acercó. ¿Estás bien? Mike se incorporó lentamente, guardando lo poco que quedaba de valor. Su voz fue baja, contenida, pero firme. No del todo. Pero lo estaré cuando lo encuentre. Los tres reanudaron el camino hacia el castillo después de eso. Al llegar a la entrada principal, una figura alta y severa los esperaba con los brazos cruzados y la expresión más fulminante del mundo mágico. La profesora McGonagall. Potter. Weasley. Longbottom, dijo con tono glacial. Tenemos mucho de qué hablar. Mike no prestaba atención a la profesora, su mente estaba concentrada en el error que acaba de cometer. Sabía que Hogwarts ocultaba secretos, pero ahora, uno de ellos estaba suelto por su culpa y había perdido su arma más importante, su conocimiento. Ahora cualquier estudiante podría abrir la cámara de los secretos, ya no sería Gimli, tendría que tener cuidado y prepararse para lo peor. Fin del capítulo. Nota del autor. Chicos, gracias por su apoyo, se los agradezco mucho. Les quería comentar algunos puntos del fic. Realmente no sé cómo hacer que el protagonista abra la cámara de los secretos cuando vaya a enfrentar al basilisco, podría hacer que la habilidad del parcel sea innata del cuerpo. Así que como el prota tiene el cuerpo de Harry, pueda hablarlo, o hacer otra solución como una grabación, o fingir el sonido como hizo Ron en las Reliquias de la Muerte. Digan qué les parece u otras ideas en la caja de comentarios. También recordarles que no hay emparejamientos hasta cuarto año. Realmente estoy pensando que la pareja sea Fleuro, aunque suene muy raro y me puedan funar, Daphne. Estoy entre esas dos. Como saben, estoy abierto a sus críticas e ideas para que pueda mejorar mi escritura y la trama de la historia. Dime qué te pareció la historia hasta ahora y si quisieras que metiera otros eventos a la trama. Planeo meter ciertas características que vi en el juego de Hogwarts Legacy, como los magos cazadores, los Ashwinders. Sin más que decir, me despido.